no sé si checaron la actividad de la semana. Sí, creo que es un cuestionario. Ajá, Sí, creo que sí. sí, es un cuestionario sobre esto, sobre los carbohidratos. Entonces, pues esto es de la parte final ya del programa. El tema en esta área es como tiene que verse como muy breve, no es como una colita con la que ahí decidieron rellenar química orgánica, pero esto de macromoléculas pues es una unidad donde se le tiene que dedicar un buen ratito, prácticamente ya en un sistema donde se estudia esto, pues es medio semestre. Entonces, pues para ya verlo en unas semanas, pues es muy poco. Entonces, las macromoléculas, ¿qué van a hacer? Pues así, si deducimos por el término, pues van a ser estructuras de un peso molecular elevado, ¿sí? Son estructuras grandes, ya son las uniones digamos de esta manera, de pequeñas moléculas que van a estructurar una gran forma química. Estas pueden ser naturales o pueden ser sintéticas. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a ver química orgánica, pues vimos cuáles podían ser como las sintéticas. Entonces, este tipo de macromoléculas de peso elevado, normalmente nosotros acá en este ambiente los vamos a ver como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ahorita más adelantito vamos a empezar a ver cómo son estas estructuras y por qué les estamos marcando esa etiqueta de macromoléculas, cómo es que van a ir creciendo, ¿sí? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues en el caso de los almidones, lo que son el maíz, las harinas, la papa, en la celulosa, que son las estructuras de las plantas, lo que les da la rigidez, en los ácidos nucleicos de cualquier organismo vivo, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño collage de las macromoléculas de carácter artificial, ¿sí? Nosotros manejamos materiales para la construcción, plásticos en general, silicones, espumas de protección, de absorción de golpes, materiales médicos, textiles para protegernos del frío, cosméticos, etcétera. Entonces, pues ya este tipo de macromoléculas artificiales, sintéticas, nosotros esto fue lo que vimos cuando abordamos química 2, ¿sí? Que hablamos sobre los derivados del petróleo. Entonces, este tipo de macromoléculas son las poliméricas, ¿sí? Ahorita vamos a ver otro tipo de polímeros, ¿sí? Pero en este caso era para polímeros de carácter plástico. Bien, dentro de las moléculas, pues ya decíamos, están los almidones, ¿sí? Que los encontramos en el pan, la pasta, los trigos, las harinas, etcétera. La celulosa, pues en las plantas, todos los vegetales tienen celulosa. Tenemos también las proteínas, ¿sí? Estas pueden ser de carácter animal y vegetal. Tenemos también los ácidos nucleicos, que ya decíamos ADN, que están tanto en vegetales como en animales. Las fibras textiles, que es con lo que nosotros pues convivimos prácticamente todo el tiempo, el vestido, el calzado, los materiales plásticos, etcétera. ¿Sí? Todo lo que son materiales sintéticos, pues son otra clase de macromoléculas. Pero ya dijimos, en este caso vamos a tratar de macromoléculas de carácter natural. Pues ahora sí, nos vamos con los carbohidratos en particular. Entonces, nosotros acabamos de ver grupos funcionales. Dentro de los grupos funcionales, pues ya conocemos lo que es una cadena alquilada, ¿sí? Y también ya conocemos que estas cadenas alquiladas, pues pueden tener uniones con otros elementos. En estos casos, pues aquí estamos viendo una molécula de la glucosa, ¿sí? Los hidratos de carbono, pues van a tener estructura básica de carbono, hidrógeno, oxígeno. Antes nosotros habíamos manejado los hidrocarburos nada más, pero ahora estamos con los carbohidratos, ¿sí? Como hay, digamos, una parte de una molécula de agua y carbono, por eso es de carbohidratos, ¿sí? Entonces, esto presenta polimerización, es decir,
uniones de más moléculas, ¿sí? Y entonces, estos carbohidratos son la fuente de energía de los organismos, ¿sí? Todo organismo vivo va a requerir de carbohidratos para mantener su actividad. ¿De dónde vamos a sacar estos carbohidratos? Bueno, normalmente con lo que se empieza a originar es por la fotosíntesis, ¿sí? Es el proceso donde la luz, esto ya lo vieron con el doctor Mateo, la transformación de CO2 en agua y oxígeno. Entonces, a partir del crecimiento de los vegetales, pues tenemos, por ejemplo, los azúcares, ¿sí? La miel, la polinización, etcétera. Entonces, podemos obtener almidones, ¿sí? Podemos obtener granos. Entonces, a partir de ello, nosotros, en este caso los humanos, los que seamos menos respetuosos de la naturaleza, vamos a llamarlo así, porque hay gente ya que se ofende porque comemos carne. Entonces, el animal que nosotros nos comamos, pues se alimenta de todo este tipo de materia. No podemos decir que la fotosíntesis le va a ayudar a crecer a una vaca para sacarle un bistec, ¿verdad? Entonces, la fotosíntesis, a través de eso, alimenta al resto de los animales que, a su vez, en la cadena alimenticia, nosotros nos alimentamos de ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, maestro. Ok, No, profe. gracias. Entonces, ¿cuál es la función? Pues la función de estos carbohidratos es que nos permita realizar actividades vitales en los organismos, ¿sí? Es el principal aporte de energía, también es nuestra reserva, ¿sí? Esto va a suministrar pequeñas partículas, para que pueda funcionar cada célula, nos va a permitir marcar las células para que activen el sistema inmune, para que se lleve a cabo la fotosíntesis, para que se pueda llevar a cabo la glucólisis y entonces nuestros órganos puedan estar trabajando. Dentro de esa función, pues los carbohidratos también van a formar parte de las estructuras de los organismos, en este caso de la estructura de los insectos, de las plantas, ¿sí? Que es la quitina. En este caso la quitina de aquí de la abejita es esta, vamos a llamarle esta coraza porque no es propiamente su piel. Ya ven que los insectos tienen una estructura como durita, igual que los cangrejos tienen esa capita. Entonces los carbohidratos son los que le van a formar la estructura de sus alas, lo que es la quitina. Sí, es esa estructura dura, ese como caparazón que los mantiene, ¿sí? Entonces, esto mismo, este tipo de estructura externa, pues también la tienen los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos. Esto es lo que tienen alrededor, ¿sí? Los, este tipo de organismos, ¿sí? Entonces, también los vamos a tener en nuestra reserva alimentaria, así es lo que nos va a mantener a nosotros con energía y lo que va a ocasionar que también se almacene en nuestro organismo como glucógeno, ¿sí? En los músculos y en el hígado. Ahí va a estar nuestra reserva de carbohidratos. Por eso, cuando alguien entra así como que le dicen en huelga de hambre, que se era muy sonado en años anteriores, pues sí podía estar sin comer un tiempecito. ¿Por qué? Porque el organismo empezaba a absorber del músculo, ¿sí? Sobre todo la energía, y empezaban a adelgazarse. Pero ¿cuál era la condición? Pues el que se sometía a ese tipo de manifestación de huelga de hambre, pues tenía que estar quietecito ahí acostadito, y se decía de hambre porque no comía sólidos, pero sí le podían dar agua, le podían dar algún otro líquido, menos algo que fuera masticado, algo sólido. Medio rara el tipo de manifestación, pero era una forma de ayudarle a su cuerpo a que no agotara sus reservas de carbohidratos. Dentro de las funciones importantes en el ser humano, pues es el aporte energético, ¿sí? Va a ayudar a que el sistema se mantenga activo. Cuando a una persona le falta la glucosa, esto lo vieron ustedes mucho en secundaria, yo me imagino,
sobre todo si llegó a tocarles asistir a algún acto, por ahí se escuchaba que ya se desmayó, o si no, se mareó y luego lo sentaron. Algunas personitas ya se conocen un poco más su sistema y desde el momento en que les empieza a dar hambre, ya necesitan tener una ingesta de carbohidrato. ¿Por qué? Porque se van a empezar a marear y sí pueden desmayarse. Entonces, como un aviso de que necesitan energía, ¿sí? Esta energía pues, nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque va a tener activo al corazón. El corazón en su presión constante para bombear la sangre y hacerla circular por el cuerpo es lo que va a mantener a todo el sistema activo, haciéndole llegar tanto oxígeno como glucosa, ¿sí? El carbohidrato necesario para poder llevar dentro de nuestro cuerpo un proceso de combustión, ¿sí? ¿Dónde se llevará ese proceso de combustión? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí vieron biología con Mateo o eso no lo vieron? Pues sí llevamos biología, pero yo ya no me acuerdo. Híjoles, bien fácil. En la mitocondria es donde se da el proceso de donde se mete el oxígeno y se desenvuelve la glucosa. Y ahí es donde la mitocondria hace esa chamba y permite que la célula siga viviendo. Entonces, imagínense, en todas las células de nuestro organismo que ocurre este mismo proceso. Después ya elimina parte de la glucosa y del oxígeno como dióxido de carbono. Y es el que después pasa por ahí el eritrocito y le deja otra vez oxígeno y recoge el dióxido de carbono y se lo lleva al pulmón. Y ahí en los alveolos, en los capilares alveolares, es donde en la red venosa es donde se da el intercambio. Hay un grupito ahí de eritrocitos que llega, deja el dióxido de carbono que llega a través de la red venosa y entonces ese eritrocito al descargar el dióxido de carbono, cuando nosotros inhalamos, el alveolo carga oxígeno y entonces se lo carga, valga la redundancia, al eritrocito y el eritrocito pasa de la red venosa a la red arterial y recorre otra vez el organismo y va y deja el oxígeno en donde lo necesitan y va y recoge el dióxido de carbono para poderlo expulsar. Es como FedEx o Estafeta recogiendo esas paqueterías especializados en recoger esas paqueterías, ¿sí? Dejan el paquetito de oxígeno, recogen el de dióxido de carbono, va y lo lleva al destino y hace el intercambio. Otra vez recibe en la matriz, otra vez su paquetito y ahí viene de regreso. Y eso va a mantener nuestra temperatura corporal y el funcionamiento del corazón y que no nos maremos, que nuestro cerebro esté en activo y todo esto para que se pueda llevar a cabo todo este proceso, todo lo que nosotros ingerimos, llámese alimento sólido, alimento líquido, es procesado en el hígado. A partir de aquí, es más, desde la boca se empieza a a desenvolver el alimento. Desde que entra a la boca, la saliva empieza a hacer su chamba de, de empezarlo a ablandar, digamos de esta manera, ¿sí? Pero lo que está haciendo es que la saliva se llama amilasa. Todas las lasas rompen. Entonces empieza a romper el alimento y dentro de ese romper el alimento, pequeñas fracciones, supongamos en el caso de los dulces, pues no necesitamos masticarlo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los dulces? Los chupamos. Los chupamos. Eso de chupar el dulce, estamos haciendo que la amilasa haga su trabajo. Estamos generando un exceso de salivación que va a empezar digamos, a derretir el dulce. Y lo que está haciendo es romperle cantidades de carbohidrato, de azúcar. Y ese azúcar, luego, nuestras papilas tienen por ahí un filtrito que empieza a absorber y no propiamente que alcance a llegar hasta el estómago, no, sino en el tracto de la boca al estómago, todo ese tubo gástrico que es el esófago, tiene células y a partir de esas células empieza a aprovechar a absorber
esos carbohidratos y entonces nos sube el nivel de azúcar. Luego llega al torrente sanguíneo, rapidito pasa por el hígado, se reconoce y empieza a distribuirse y eso luego le da una subidita. Por eso los que se van a desmayar, que se les baja la pila, que tienen un poco aporte energético, luego un dulce o la milagrosa coca, ¿cómo dice ahora el meme? Pásame una presión que se me bajó la coca o algo así. Entonces, en el gimnasio, los que han estado en el gym, empiezan con una rutina y así como muy salsas y de ratito como que se marean, algunos otros se les baja tanto la energía, demandó tanto el músculo por el esfuerzo, carbohidratos que les bajó el nivel energético y se marean, otros sienten ganas de vomitar, otros de plano se apagan. Sí, la manera de protegerse el sistema es como una computadora, que de repente no puede el sistema y pum, se apaga, se resetea, dice uno. Lo mismo pasa con el organismo cuando hay un aporte energético bajo. Entonces, el azúcar que podamos ingerir de manera inmediata le va a dar una subidita, por eso va a ser importante que tengamos una ingesta adecuada de carbohidratos, pero no en exceso. ¿Hasta aquí algún comentario? No, No, maestro. profe. Ok, entonces pues vamos a la siguiente. Aquí vamos a empezar a ver las estructuras. En los carbohidratos vamos a escuchar mucho que los monómeros y los polímeros, ¿esto de qué onda, de qué se trata? Bueno, vamos a empezar por conocer qué van a ser los monómeros. Y los monómeros van a ser las unidades más pequeñas de un carbohidrato, ¿sí? Va a ser la estructura base. Esto va a ser como los ladrillos de las grandes moléculas, ¿sí? A esas grandes moléculas se les va a llamar polímeros. Entonces, aquí tenemos los monómeros, una representación de los monómeros, van a ser las estructuras más simples, ¿sí? Y los polímeros va a ser el resultado de la unión de monómeros, ¿sí? Cuanto más monómeros se vayan uniendo, el polímero va a ir creciendo. Y estos polímeros, ¿a través de qué? ¿Cómo es que se van a unir? Bueno, nosotros cuando vimos en Química 1, enlaces químicos, pues vimos que había enlaces interatómicos. Eso es lo que unía un átomo con otro. Y después vimos enlaces intermoleculares, lo que va a unir a una molécula con otra. Estos enlaces intermoleculares eran, por ejemplo, puentes de hidrógeno, dipolo inducido, etcétera. Las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Aquí nos maneja también las interacciones hidrofóbicas. Entonces va a ser puras interacciones entre moléculas, ¿sí? Lo que va a ocasionar que se formen los polímeros. Y entonces aquí es donde ya empieza a tomar forma los carbohidratos como tal, así ya una macromolécula. Sí, desde aquí hay carbohidratos, pero en pequeña escala. Pero ya un carbohidrato grande, hablamos así, por ejemplo, como del almidón, como del glucógeno, sí, como la celulosa, son ya macromoléculas. Vamos a conocerlos más adelantito. Entonces, hasta aquí tenemos claro monómero y polímero. Sí, maestro. Ok, Sí, profe, creo que sí. ok. Entonces, acuérdense, monómero, carbohidratos pequeñitos son moléculas simples. Polímero ya va a ser el conjunto de carbohidratos, ¿sí? El conjunto de monómeros. Ahí va. Entonces, los carbohidratos tienen también su clasificación, ¿sí? De acuerdo al grupo funcional, nosotros ya vimos grupos funcionales, entonces esto sí ya se nos va a hacer un poquito más familiar, ¿sí? Las tenemos en aldosas y en cetosas. ¿Por qué? Porque tienen un grupo aldehído o bien un grupo cetona. Sí, ahorita vamos a ver en su estructura dónde se encuentra. Otra es por la cantidad de carbonos que tiene la molécula. ¿Sí? Si tiene 3 carbonos, triosas, 4 carbonos, tetrosas, si tiene 5, pentosas, 6, hexosas, etcétera, según, y esto va de la mano también con el grupo funcional. Y va a ser por el número de moléculas, ¿sí? Los monómeros, por ejemplo, en el caso de un carbohidrato va a ser un monosacárido. Y a partir de que se junte con otro monosacárido va a ser el disacárido y de ahí conforme crezca la molécula va a ser un polisacárido, que sería como un polímero, ¿sí? De los que acabamos de mencionar. Ok, de acuerdo al grupo funcional, vean las estructuras que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos las aldosas.
¿sí? Lo que tienen es el grupo aldehído. Entonces, el grupo aldehído, ahí lo tenemos. El CHU que nosotros ya hemos visto ahora en la nomenclatura por allá como en marzo me parece que fue que recorrimos esa parte, ¿sí? Y tenemos las cetosas, igual son los carbohidratos polihidroxicetonas, ¿sí? Y tienen el grupo cetónico, ahí está. Este no lo tiene en un carbono terminal, este tiene un carbono intermedio, porque acuérdense que el grupo cetona estaba como a la mitad, estaba entre un radical y otro radical. Entonces, esto va a ser lo que en grupos funcionales van a ser las aldosas y las cetosas, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la cantidad de átomos, por ejemplo, en el caso de las cetosas, pues aquí tenemos las aldotriosas, porque son 3 átomos de carbono, ¿sí? ¿Sí se observan ahí en las estructuras? Aquí tenemos el grupo aldehído, ¿sí? Y tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Por eso es aldo por el grupo aldehído y triosa porque tiene 3 carbonos en la estructura. Sí, aquí tenemos las aldotetrosas. Aquí está el grupo aldehído. Mira que se refiere con aldo. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y por eso es una tetrosa, ¿sí? Porque hay 4 carbonos en la estructura. Lo mismo está de aquí. Y vean, en este caso el de 3 es el delta gliceraldehído. En el caso de las de 4 tenemos la eritrosa y la treosa, ¿sí? Y de ahí se van creciendo. En las que siguen son las aldopentosas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Y las aldohexosas, que son con las que más así nos vamos a estar topando, ¿sí? Tenemos la galactosa, la talosa, la idosa, la gulosa, manosa, glucosa, altrosa y alosa. De estas, esta es una, esta va a ser otra, ¿sí? Con las que más así nos vamos a encontrar, ¿sí? Preguntas con la clasificación de acuerdo a la cantidad de carbonos. No, profe. Ok, gracias. Vamos a ver entonces ahora las cetosas. Igualmente las cetosas, aquí el grupo funcional, cetona, aquí está, ¿sí? Tiene 1, 2, 3 carbonos y por eso es cetotriosa. Aquí nos marca el grupo funcional. Aquí nos dice cuántos carbonos van a ser, ¿sí? Tenemos aquí la eritrulosa y aquí está el grupo funcional ceto. Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y esta es la cetotetrosa. Sí, a partir de ella pues ya vienen la ribulosa y la silulosa, sí, que son las ciclopentosas. Igualmente aquí está el grupo cetona, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y acá de las cetohexosas tenemos el grupo cetona 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos el carbohidrato que encontramos en la fruta. La fructosa va a ser una cetohexosa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me preguntas? No, tampoco. Ok. Creo que no. Bueno. Los carbohidratos, ¿cómo se clasifican de acuerdo al número de moléculas? Bueno, esto se los voy a platicar ahorita, pero eso lo vamos a seguir mañana. Van a ser en lo que platicábamos
las estructuras más simples van a ser los monosacáridos, ¿sí? O lo que son los monómeros. Aquí están unos ejemplos. Tenemos la galactosa, la glucosa y la fructosa, ¿sí? Esos son monómeros. Y por ejemplo, aquí tenemos disacáridos. Estos podríamos decir ya son dímeros porque van a ser la unión de dos carbohidratos, ¿sí? Dos monómeros de carbohidratos y van a unirse por una eliminación de agua. Más adelantito vamos a ver cómo es que se da esa eliminación de agua, qué tipo de enlace es el que se forma, ¿sí? Y aquí ya tenemos un disacárido, la sacarosa. Y cuando se juntan muchos de estos monosacáridos o monómeros, ¿sí? Van a poder formar estructuras hasta de 30 o más moléculas de monosacáridos. Estos ya son los polímeros, ¿sí? Uniones de muchos monómeros. Aquí está un monómero, lo que sería ahora ya un monosacárido, otro monosacárido. Aquí tenemos un pequeño fragmento, ¿sí? De un polisacárido. Este es de acuerdo a la cantidad de moléculas que vamos a tener. Entonces, cuando nos digan monosacárido, tenemos que pensar en estas estructuras. Cuando nos digan disacárido, es la unión de dos monómeros, de dos monosacáridos, ¿sí? Cuando nos digan polisacárido, van a ser muchos, ¿sí? Monosacáridos. Entonces, de eso es de lo que vamos a tratar de ir abordando este tema. Y a partir de aquí ya se vienen las estructuras grandes. Bueno, lo dejamos aquí. El día de mañana le seguimos. Voy a pasarles